Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer esta clase que habla de generalidades de antibióticos. Por lo general no las suelo dar porque hay muchas cosas que las doy por sobreentendido, pero vamos a aprovechar la situación para grabar esta clase. Vamos a hablar algunos conceptos fundamentales que tienen que tener en cuenta a lo largo de todo lo que van a ser las clases de los antibióticos. Sí, conceptos que son fundamentales. Vamos a empezar hablando del efecto bacteriostático y el efecto bactericida. La realidad es que no hice un apunte de esto, sí, pero les guardé las diapositivas en formato PDF para que ustedes, si quieren, puedan hacer sus propias anotaciones sobre esas diapositivas. Entonces, tenemos antibióticos que pueden tener un efecto bacteriostático y antibióticos que pueden desarrollar un efecto bactericida. En cuanto al efecto bacteriostático, significa cuando un antibiótico solamente detiene el crecimiento de una bacteria. En cambio, el efecto bactericida es aquel antibiótico que directamente mata la bacteria. La diferencia entre esto es que uno la va a matar y otro solamente va a detener el crecimiento bacteriano. ¿Está bien? Lo importante de estos dos conceptos es que ambos, tanto como el efecto bacteriostático como el efecto bactericida, deben ocurrir sin la ayuda del sistema inmune. Nosotros, por ejemplo, tenemos situaciones en donde el sistema inmune es suficientemente competente para poder matar a una bacteria. ¿Está bien? Es decir, desarrollar un efecto bactericida o bacteriostático. Ahora, en aquellas situaciones en donde nuestro cuerpo no pudo, por el sistema inmune, eh, destruir a la bacteria, va a ser en ese momento en donde esa bacteria generará una clínica suficiente en la cual la persona necesitará de tomar un antibiótico, ya sea con efecto bacteriostático o efecto bactericida. Si ustedes se acuerdan de la clase de farmacodinamia, nosotros habíamos hablado de la curva dosis-respuesta. Acá nosotros vemos en el gráfico de curva dosis-respuesta, ¿sí?, donde íbamos a tener qué tipo de efecto se iba a producir dentro de una célula. Cuando hablábamos de efecto, estábamos hablando, digamos, en cuanto a sinónimos de respuesta, o sea, qué tipo de respuesta iba a generar la dosis de un medicamento dentro de una célula. Acá va a pasar algo parecido en cuanto a los antibióticos. Vamos a ver que según la dosis del antibiótico vamos a tener también el desarrollo de un efecto o una respuesta. Ahora, ¿cómo se mide esta curva en los antibióticos? Esta curva de dosis-respuesta la podemos ver como SIM. La SIM es la concentración inhibitoria mínima. Concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Dijimos que tenemos, digamos, en un cultivo, si esto se puede hacer in vitro o también in vivo en nosotros mismos durante una infección, tenemos el germen que se va a ir desarrollando. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a llamar concentración inhibitoria mínima a aquella concentración del antibiótico en donde veo que se logra el 99% del efecto, en donde deja de desarrollarse el germen. Es decir, nosotros vamos a ir administrando la dosis de un antibiótico y cuando vemos que el germen deja de desarrollarse en un 99%, alcanzamos una concentración mínima, ¿sí?, una concentración mínima de dosis de ese antibiótico para poder generar la inhibición del crecimiento, del desarrollo de ese agente patógeno. En cuanto a la SIN50, es solamente un concepto, ¿sí? Es como si fuera una P50, es la concentración inhibitoria mínima del 50%, es decir, cuando se alcanzó una inhibición de la mitad de lo que debería ser la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Es decir, una inhibición del 50% sobre el germen o la colonia de gérmenes. Esto lo podemos ver en un gráfico, ¿sí? Por ejemplo, este sería nuestro gráfico de la concentración inhibitoria mínima y vemos que tenemos dos ejes. Sobre el eje de las X, siendo este el eje horizontal, vamos a hablar en tiempo, expresado en horas, y sobre el eje longitudinal vamos a hablar de la concentración, es decir, la dosis que yo voy a ir dando de este antibiótico.
Vemos acá que tenemos una línea en negro, ¿sí? Que va a separar este gráfico en dos partes, en dos mitades. Y esta línea en negro significa la SIM, ¿sí? Es decir, la concentración inhibitoria mínima. Esto significa que todo lo que esté por debajo de esta SIM, ¿sí? Es decir, todo lo que esté acá, no va a ser suficiente esa dosis para matar el germen. Es decir, que toda dosis que se encuentre por debajo de la SIM, o sea, menor a la SIM, no va a demostrar un efecto, ¿sí? Un efecto inhibitorio en el desarrollo de una bacteria. Por ejemplo, si lo ponemos en números, si acá está el 2 y acá está el 4, decimos que nuestra SIM es, por ejemplo, en 3 picogramos. Entonces, si la dosis de ese antibiótico es menos de 3 picogramos, nunca se va a lograr detener el desarrollo de la bacteria. ¿Está bien? Una vez superado los 3 picogramos, empezamos a tener el efecto de la concentración inhibitoria mínima y lógicamente también vamos a tener un pico tolerable en el humano. ¿Sí? Recuerden que la SIN, la concentración inhibitoria mínima, es una dosis de antibiótico que yo voy a dar para lograr ya sea un efecto bacteriostático o bactericida. Ahora, esa SIN tiene que ser coherente, es decir, que esa dosis tiene que ser coherente para la administración de un ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, si una bacteria tiene una SIN, esto es un ejemplo, de 2500 gramos para poder matar a esa bacteria, es imposible dar esa cantidad de dosis en una persona, porque podemos llegar a tener un montón de efectos tóxicos por dar ese exceso de dosis. Entonces, esta SIN tiene que ser coherente al mismo tiempo con la administración al ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, si in vitro nos da una SIN muy alta que no es compatible con la vida humana o no es viable, jamás la vamos a poder utilizar como antibiótico. Entonces, esa SIN tiene que ser coherente, ¿sí? Para su tratamiento in vivo. Una cosa son los estudios in vitro y otra in vivo. Entonces, acá vamos a ver que empieza a tener un ascenso en el gráfico y luego va a ir disminuyendo la dosis o el efecto. Nosotros vemos que si esto está representado en tiempo, significa que esta línea, ¿sí? que estoy marcando acá, que va de acá hasta acá, va a ser el tiempo en donde va a actuar el fármaco. ¿Sí? Es decir, que en este tiempo el antibiótico va a estar cumpliendo su efecto, ya sea bactericida o bacteriostático. Superado esto, empieza a disminuir el efecto antibiótico. ¿Sí? Esto también puede coincidir con la eliminación del fármaco y otras cuestiones farmacocinéticas. Recuerden que esto puede tener un pico máximo, y que no puede superar la línea de toxicidad en el humano, que debería estar representada un poco más arriba. Respecto al cociente bactericida y concentración inhibitoria mínima, podemos tener dos resultados, ¿sí? Esto, por ejemplo, este cociente puede ser igual a 1. Si el cociente es igual a 1, significa que la concentración inhibitoria mínima es igual a la dosis bactericida. Es decir, que el antibiótico o la droga es totalmente bactericida. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos esa concentración inhibitoria mínima en donde pudimos lograr detener el desarrollo del germen, al mismo tiempo se alcanzó el efecto bactericida. Por lo tanto, podemos decir que ese antibiótico es totalmente bactericida. En cambio, si este cociente nos da mayor a 1, esto nos va a indicar que la droga o el antibiótico es bacterioestático. ¿Sí? Esto significa que el antibiótico puede inhibir el crecimiento, pero no puede producir la muerte. ¿Sí? Entonces, para poder producir la muerte de la bacteria, necesitaremos aumentar más la dosis de la concentración inhibitoria mínima para llegar a alcanzar el cociente bactericida. Esto se puede expresar también de dos formas en cuanto al efecto, ya sea bacteriostático o bactericida. Por ejemplo, se dice que los antibióticos son tiempo dependiente. Esto significa que a mayor tiempo vamos a tener un mayor efecto, ya sea bacteriostático o bactericida. Si transcurre más tiempo en que tenemos el antibiótico en el cuerpo,
más es el efecto. Y lo mismo pasa con la concentración. Son concentración dependiente. A mayor dosis o a mayor concentración, mientras más antibiótico tenga la bacteria en su interior, más vamos a tener un efecto, ya sea bacteriostático o bactericida, que vamos a ir viendo a lo largo de la clase de antibióticos, que los dividimos principalmente por el efecto que tienen. Esto no es necesario que lo sepan para el examen, pero lo vamos a ver. Cómo es que se determina la concentración mínima inhibitoria, ya sea por tubitos de disolución y dentro luego de una placa de agar. Entonces nosotros vamos a tener varios tubitos, ¿sí? Y en todos estos tubitos vamos a colocar un caldo de cultivo para que pueda crecer la bacteria y vamos a agregar en la disolución el antibiótico. En cada tubito, como ustedes pueden ver, vamos a ir agregando un poco más de dosis cada vez del antibiótico para ver en dónde se logra la concentración mínima inhibitoria. Entonces vemos que en el primer tubito se administran, por ejemplo, esto es un ejemplo, 0,5 picogramos mililitro y acá está representado en rojo las bacterias. Vemos que no se ha generado todavía por el momento en un tubito in vitro, digamos, el detenimiento del crecimiento bacteriano. Al siguiente día o en el siguiente tubito vemos que se administra una mayor cantidad, el doble, ¿sí?, de cantidad de antibiótico y vemos que empiezan a desaparecer un poco la cantidad de bacterias disponibles en nuestro cultivo. En el segundo tubito aún siguen quedando bacterias y hay mayor cantidad de antibiótico. Y ya en el cuarto tubito con 4 picogramos se logró alcanzar, ¿sí?, la concentración mínima inhibitoria. Es decir, que no vemos bacterias en nuestro tubo de disolución. ¿Tá? Ahora, esto no significa que sea el efecto bactericida, es decir, no significa que esto directamente mata a la bacteria, porque quizás mañana podemos esperar un día más y vuelven a crecer las bacterias, vuelven a crecer las colonias. Entonces, lo que nosotros hacemos a partir de ahora es utilizar varios tubos, porque sabemos que a partir de 4 picogramos en adelante ya vamos a tener una concentración por lo menos mínima, ¿sí?, en la cual se detiene el desarrollo del germen. Por lo tanto, utilizamos varios tubos más y luego, ¿sí?, cada resultado que nos da en cada tubito lo vamos a colocar sobre una placa ¿sí?, de Petri con agar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la que tenía la concentración mínima inhibitoria, que eran 4 picogramos, lo pasamos a una placa de agar, ¿sí?, con otro tipo de nutrientes, con celulosa y demás, y vemos que al esperar los días, por ejemplo al tercer día, empieza nuevamente a desarrollar la colonia, ¿sí? Por lo tanto, ahí vemos que si bien alcanzamos la concentración mínima inhibitoria, esto no se asemeja al efecto bactericida, ¿sí?, porque la colonia sigue creciendo después de varios días. Ejemplo, la que está en el tubito 8, vemos que hay un menor crecimiento de la colonia y así podemos ir siguiendo los ejemplos. El tubo 16 nos muestra esta cantidad de bacterias y a partir, por ejemplo, de el tubito que tenía 32 picogramos, vemos que ya se forma un halo, ¿sí? Este halo, ¿sí?, esta zona clara sobre el cultivo, va a representar la concentración mínima bactericida, ¿sí? Es decir que la concentración mínima inhibitoria es de 4 y la concentración mínima bactericida es de 32. La CMB es de 32 picogramos, es decir que con esta dosis tenemos un efecto bactericida. Bien, mínimo bactericida. Después se puede aumentar la dosis y siempre hay que ver que esa SIN o esa CMB sea compatible con la vida, pueda ser viable y pueda ser fácilmente administrable en una persona, ¿sí?, en un ser humano, y que no ocasione reacciones adversas ni demás. Entonces, de esta manera, mediante este estudio, se puede ir determinando las concentraciones. Se sabe que mientras más esté en una disolución, mientras más diluido esté un antibiótico, ¿sí?, o el fármaco, más va a ser, mejor va a ser, ¿sí?, más bueno va a ser ese antibiótico.
Por eso vemos que si bien la concentración mínima inhibitoria se logra a concentraciones bajas, la concentración bactericida se logra en aquellos tubos que están más diluidos. Vamos a hablar ahora del efecto postantibiótico. El efecto postantibiótico, primero principal, no va a ocurrir en todos los antibióticos, ocurre solamente en algunos y hace referencia a que la bacteria no va a seguir creciendo aun cuando el cuerpo tiene dosis que van a estar por debajo de la SIN. Es decir, que cuando el cuerpo tiene concentraciones por debajo, acá lo vemos en el gráfico, de la concentración inhibitoria mínima, vamos a seguir viendo que esa bacteria o esa colonia no crece, ¿sí? Pero esto no es que no crece in vitro, sino que no crece in vivo, es decir, no va a crecer el desarrollo de la bacteria dentro de nuestro cuerpo. Entonces, aquellos fármacos o aquellos antibióticos, ¿sí?, que estén por debajo de la concentración inhibitoria mínima, por ejemplo, por acá o por acá, todo lo que se represente por esta parte, ¿sí?, por esta sección, que la podemos pintar con otro color, puede que la bacteria no siga creciendo. Ahora, ¿por qué la bacteria no puede seguir creciendo si ya estamos en concentraciones que están por debajo de la SIM? ¿Sí? Esto se puede explicar ya sea porque el antibiótico puede tener un efecto quizás un poco más prolongado en tiempo, ¿sí? Es decir, que si bien el tiempo en donde teníamos el efecto de la SIN era acá, puede ser que ese antibiótico tenga un efecto más prolongado, quizás por la vida media también, o quizás también se pueda explicar porque hay una acumulación de ese antibiótico adentro de la bacteria. Y esto podría estar explicando, ¿sí?, por qué a concentraciones en sangre que estén por debajo de la SIN, la bacteria igual no crece. ¿Está bien? Puede ser por esos dos motivos. Vamos a hablar ahora del antibiograma. El antibiograma es la prueba in vitro que se hace para ver la sensibilidad que tiene una bacteria ante la presencia de un antibiótico. ¿Sí? Es decir, estamos en presencia de un paciente que está internado en piso de la sala clínica de un hospital o está en terapia intensiva y tenemos que ver cuál es la bacteria que tiene, cuál va a ser la sensibilidad a qué tipo de antibiótico. Es decir, que vamos a indicarle un antibiótico específico al cual sea sensible esa bacteria para poder detener la enfermedad. ¿Está bien? Entonces, con respecto al antibiograma, existen distintos tipos de antibiograma. Por ejemplo, el antibiograma puede ser de tipo cuantitativo. El que es de tipo cuantitativo indica la cantidad. Es decir, que me va a dar por hecho cuánta es la cantidad de SIN, es decir, de la concentración inhibitoria mínima que hay que darle al paciente. ¿Tá? Determina si la SIN va a ser adecuada para ese paciente. Hay que ver si la SIN es compatible o incompatible con la vida. Recuerden que como es una prueba in vitro, si a mí me dice, bueno, hay que darle 8.000 miligramos, 8.000 gramos al paciente para poder matar a la bacteria. A mí no me sirve, ¿sí?, porque es una SIN o una cantidad de dosis completamente incompatible con la vida, porque puede aumentar la toxicidad del antibiótico, desencadenar una resistencia, etc. ¿Está bien? Luego tenemos el antibiograma cualitativo, que es el que más se utiliza en los hospitales, que como es cualitativo me indica cuáles, ¿sí? Cuáles son esos antibióticos a los cuales la bacteria es resistente o es sensible. ¿Sí? Me va a decir, por ejemplo, fulanito es sensible a amoxicilina, fulanito es resistente a penicilina, etc. ¿Está bien? Entonces indica cuáles son los antibióticos. La desventaja de este tipo cualitativo es que no me dice cuánta es la dosis que tengo que dar. No me dice cuánto es la SIN sensible o resistente a la cual puede presentar esa bacteria. Luego tenemos el semicuantitativo, que es una mezcla de los dos. ¿Sí? Me dice qué tan sensible es esa bacteria a una concentración aplicable para el ser humano, es decir, una concentración viable, in vivo, ¿sí?, tolerable en la clínica. Y me dice la mezcla de los dos. Y me va a decir cuáles son aquellos antibióticos resistentes y sensibles y me va a dar la SIN. Me va a dar la concentración que necesite para producir que se detenga el desarrollo bacteriano. Tenemos uno último que mucho no se utiliza, actividad bactericida bacteriostática, que es con el suero del paciente. Acá yo les dejo una imagen, sí, que es la temida foto que nadie la
la foto del el examen que nadie quiere ver, que ningún médico quiere ver. Por ejemplo, tenemos el pedido del antibiograma por ejemplo, sobre esta bacteria Pseudomonas aeruginosa, y tenemos acá una lista de antibióticos, los cuales me va a indicar a cuáles son resistentes y sensibles. Vemos acá en este caso, en esta situación, que este paciente es resistente a toda la lista de antibióticos que pueden existir, ¿sí? Este caso es muy peligroso y me habla de la importancia que hay que tener sobre la sobremedicación que tienen los pacientes para la toma de antibióticos. Por ejemplo, hay pacientes que toman antibióticos porque les duele la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, o les duele un poco la garganta y ya están consumiendo un antibiótico. Si los antibióticos, importante aclararlos, que deben ser de prescripción médica, siempre, ¿sí? Porque si no, pueden ocurrir estas cosas. Y este es el gran problema que tienen los infectólogos hoy en día. Tenemos antibióticos que son muy buenos, pero por los cuales las bacterias ya se volvieron resistentes, y tenemos antibióticos que los utilizamos como último recurso, que los tenemos que dar en últimas situaciones. Nunca un antibiótico que es de último recurso se puede dar en una primera consulta, ¿sí? Por el miedo de generar resistencia bacteriana. Lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases de los antibióticos. Vamos a ir viendo que tenemos antibióticos que son muy buenos y que se utilizan como último recurso, y que existen médicos que los dan en la primera consulta. Este es el problema de los infectólogos, porque esto es lo que durante los próximos años, durante los próximos 5 a 10 años, nos va a terminar generando la resistencia antibiótica, y no tenemos muchos antibióticos para tratar a todas las bacterias. Entonces esto nos habla de la importancia. Hablando y haciendo referencia a lo que estamos viendo en esta clase, ustedes pueden ya identificar qué tipo de antibiograma es este. Recuerden que teníamos antibiogramas cuantitativos, que me indicaba la cantidad que tenía que dar de un antibiótico. No es este el caso. Luego teníamos antibiograma cualitativo, que me indicaba cuáles son esos antibióticos, si la bacteria es resistente o sensible. Es el caso de esta imagen. Vemos que es un antibiótico cualitativo y dijimos que es un antibiograma cualitativo, y dijimos que es el antibiograma más utilizado hoy en día en los hospitales. Y luego tenemos el antibiograma que es semi-cuantitativo, que era una mezcla de los dos. La palabra espectro, ¿sí?, es una palabra que vamos a utilizar mucho en las clases de antibióticos. No solo en la clase de antibióticos, sino que en las clases de antimicrobianos. Entonces, ¿qué es espectro? Espectro es sinónimo de indicación. Así como nosotros vimos a lo largo de toda la materia de farmacología, que cuando damos, por ejemplo, enalapril, tenemos ciertas indicaciones para dar enalapril, como por ejemplo diabéticos hipertensos, hipertensos que han tenido un infarto, ¿sí? Tenemos varias indicaciones. Va a ser lo mismo con los antibióticos. Cada antibiótico tiene su espectro. Es decir, espectro significa el conjunto de especies cuyo desarrollo se inhibe por una droga, es decir, el grupo de bacterias a las que abarca ese antibiótico, ¿sí? Las bacterias a las cuales puede llegar a detener su crecimiento o poder matarlas, es decir, generar un efecto bacteriostático o bactericida. Como por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, la penicilina dentro de su espectro ataca cocos gram positivos. Entonces, todos aquellos que serán cocos gram positivos serán atacadas por penicilina, o la penicilina se puede utilizar en estas ocasiones. Esto lo vamos a desarrollar más digamos, más específico cuando veamos cada antibiótico, y sí, ya les voy aclarando que tienen que saber el espectro de cada antibiótico que existe. Ahora, en cuanto a la palabra espectro, acá vamos a hablar de dos cosas, ¿sí?, que podemos ir diferenciando, y que tenemos dos tipos de espectros: aquellas que son de amplio espectro y aquellas que son de pequeño espectro. Lógicamente, como hace referencia a su nombre, aquellos que son de pequeño espectro me quiere decir que abarca gérmenes que son muy poquitos, ¿sí?, muy pocas bacterias, una o dos, ¿sí?, un poco más de dos, pero por lo general es específico para detener o matar el crecimiento de bacterias específicas. En cambio, aquellas que son de amplio espectro, ¿sí?, los antibióticos que son de amplio espectro, pueden cubrir para más bacterias. En cuanto a la definición, tenemos una definición vieja y una definición nueva. La definición vieja dice que un antibiótico que es de amplio espectro es que abarca más de dos grupos familiares de bacterias, ¿sí?,
Como por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro puede ser aquel que mata bacterias gram positivas y anaerobios, ¿sí? O el concepto nuevo nos indica que para que sea un antibiótico de amplio espectro, como requisito tiene que matar a clamidia, a rickettsia y a micoplasma. Si ustedes se acuerdan de microbiología, estas tres bacterias son bacterias intracelulares. ¿Está bien? Por lo tanto, si llega a alcanzar alguna de estas tres bacterias que son intracelulares, es decir, intracelulares obligados que deben nutrirse sí o sí dentro de la célula, porque no lo pueden hacer por sí solas, ¿sí? Si llega a, a detener alguna de estas tres bacterias, la vamos a considerar como amplio espectro. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo usar un antibiótico de amplio o bajo espectro? ¿Sí? ¿En qué momento podemos utilizar uno o en qué momento podemos utilizar el otro? Vamos a ver que aquellos antibióticos que sean de bajo espectro los vamos a utilizar cuando yo ya sé cuál es el bicho que quiero matar. Si yo ya sé cuál es la bacteria, voy a utilizar un antibiótico de bajo espectro. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un antibiótico que mata directamente a la clamidia, vamos a utilizar ese tipo de antibiótico porque yo ya sé cuál es el germen que tiene. Por ejemplo, si tenemos una gonorrea y tenemos que tratar a Neisseria gonorrheae, lo vamos a tratar con ceftriaxona, ¿sí? Porque es el antibiótico específico para ese germen. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, una neumonía y todavía no sabemos qué germen es, qué bacteria es, porque la neumonía puede ser producida por varias bacterias, que lo vamos a ver en la clase más adelante, tenemos que utilizar un antibiótico de amplio espectro. Nosotros lo llamamos una terapia empírica, ¿sí? Porque vamos a hacerle igual cultivos a ese paciente, pero no vamos a esperar el resultado del cultivo porque el cultivo tarda varios días y tenemos que iniciar un tratamiento antibiótico. Por lo tanto, como no sabemos qué germen es, porque el cultivo nos va a tardar varios días, utilizamos un antibiótico amplio, sí que pueda tratar a varias familias de bacterias. ¿Está bien? Entonces, en este caso, sí se puede utilizar un antibiótico de amplio espectro, cuando todavía no sé el bicho. Una vez que ya tengo el resultado del cultivo y el resultado del antibiograma, pasamos a utilizar el antibiótico específico para esa bacteria, que puede ser uno de bajo espectro. ¿Tá? La complicación que tenemos es que los antibióticos que son de amplio espectro, al utilizarse siempre los mismos tipos de antibióticos o familias de antibióticos, esto puede desencadenar la formación de resistencia a esos antibióticos. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando no se sabe muy bien qué bacteria es, que es lo que más suele suceder en una guardia, por ejemplo, cuando una persona cae con una infección, se da un antibiótico de amplio espectro y luego se genera la resistencia. Y acá empiezan a aparecer los problemas. Acá vamos a señalar el mecanismo de acción de los antibióticos, qué tipo de antibióticos tenemos, ¿sí? Vamos a nombrar, vamos a hacer una mención breve y luego esto lo vamos a ir desarrollando en cada clase de antibióticos. En cuanto al mecanismo de acción, recordar que una bacteria tiene no solo membrana, sino que también tiene pared. La pared en este caso está representado en color azul celeste y la membrana estará representada en color eh, naranja, amarillo, no sé, el color que ustedes lo vean. ¿Está bien? Entonces tenemos antibióticos que atacan la síntesis de la pared celular, que son el primer grupo o la primera familia de antibióticos que vamos a ver en estas clases, los beta-lactámicos. Tenemos como siempre el antibiótico madre, ¿sí? El primer antibiótico que se ha formado, que es la penicilina, y luego varios derivados de penicilina. Tenemos acá grupos como penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactamos. Esto lo vamos a desarrollar en la clase de beta-lactámicos. No quiero hacer muchos nombres ni decirles muchos nombres de antibióticos porque no tiene sentido en esta clase de generalidad. Luego tenemos glucopéptidos como vancomicina, ¿sí? Que también puede atacar la pared. Por otro lado, vamos a tener aquellos que atacan la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas en las bacterias también sucede en los ribosomas, pero los ribosomas de las bacterias se dividen en 30S y en 50S. Por lo tanto, en la clase de inhibidores de proteínas veremos que tenemos inhibidores de la subunidad 50S, que ya lo vamos a desarrollar en la clase de inhibidores de proteínas, y aquellos que inhiben la subunidad 30S.
Esto es importante después saberlo en el examen y lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos aquellos que atacan la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Como por ejemplo la bacteria tiene su propio ADN y sus enzimas para replicar el ADN. Por lo tanto, aquellas que ataquen a la ADN girasa son los grupos quinolonas, que lo vamos a ver en la última clase de antibióticos, y aquellos que ataquen a la enzima ARN polimerasa. Como ejemplo tenemos la rifampicina. Recordar que la rifampicina es un antibiótico, que igual esto lo vamos a ver, que se utiliza para tratar la tuberculosis. Pero al inhibir la ARN polimerasa, esta ARN polimerasa también se encuentra en otro tipo de bacterias que no sea solamente la de Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, el espectro de la rifampicina también va a abarcar otro tipo de bacterias que no sea la tuberculosis. No está en el gráfico, pero lo podemos agregar. Tenemos también aquellos fármacos que intervienen en el metabolismo del ácido fólico, del ácido paraminobenzoico a la transformación de tetrahidrofolato, que esto también lo vamos a ver en la última clase junto con quinolonas. En este tipo de grupo antibióticos tenemos a la trimetroprima y al sulfametoxazol, que serían las sulfadiazinas. Pero esto lo vamos a ver también en la última clase. Para terminar con esta clase, vamos a hablar de la resistencia a antibióticos. Como ya hemos nombrado en esta clase, la resistencia a antibióticos es ocasionada por un mal uso, ¿sí? O por una mala administración de los antibióticos. ¿Está bien? Recordemos que dijimos que los que pueden generar más resistencia a antibióticos son aquellos antibióticos más largos, es decir, aquellos que son de amplio espectro, y en aquellos en donde se maneja dosis altas. Es decir, que si doy mucha dosis alta de un antibiótico, también puede desencadenar la bacteria una resistencia. Tenemos distintos tipos de resistencia a antibióticos. Esto quizás lo hayan visto en microbiología. Tenemos resistencia a antibióticos con respecto a la farmacodinamia y con respecto a la farmacocinética. En cuanto a la farmacodinamia, cambios en la afinidad del sitio blanco. Por ejemplo, tenemos en este caso antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma. Y por ejemplo, esta bacteria, para generar resistencia, cambia un solo aminoácido en el ribosoma, con el cual hace que el antibiótico pierda la afinidad. El cambio de un solo aminoácido, es decir, una mutación en la bacteria para generar ribosomas con un aminoácido distinto, hace que el antibiótico pierda afinidad, no se una al ribosoma, por ejemplo, y pierda su efecto antibiótico. ¿Está bien? También puede ser un aumento del número de sitio blanco. Sitio blanco es el lugar donde actúa el antibiótico. En este caso podemos decir como ejemplo aquellos antibióticos que son inhibidores enzimáticos, es decir, los antibióticos que inhiben enzimas, ¿sí? Y por ejemplo, la bacteria, para generar la resistencia, puede aumentar el número de sitio blanco. ¿Qué significa? La bacteria dice, bueno, si vos me estás inhibiendo una enzima, yo voy a aumentar la producción de esa enzima. Es decir, si yo tenía 5 enzimas en el citosol, te voy a expresar 100 enzimas. Entonces la bacteria genera 100 enzimas y no voy a tener suficiente antibiótico para inhibir esas 100 enzimas. De esa manera se genera la resistencia y disminuye el efecto antibiótico. ¿Sí? Por lo tanto, la bacteria, digamos, como que se adapta, es muy inteligente la bacteria y aumenta el número de enzimas para que no dé abasto el antibiótico. Luego tenemos el bypass metabólico. El bypass metabólico significa que la bacteria crea nuevas vías metabólicas para degradar o metabolizar más rápido el antibiótico y eliminar su efecto. ¿Está bien? Luego tenemos mecanismos de resistencia antibiótica con respecto a la farmacocinética, como por ejemplo puede ser una disminución en la permeabilidad de antibiótico. Hay algunos antibióticos que para poder ingresar a la bacteria tienen que pasar la membrana plasmática, ¿sí? y la pared de las bacterias. Recuerden que las bacterias, ya sean gram positivas o negativas, tenían un grosor mayor o menor. Por lo tanto, la bacteria puede cambiar la arquitectura de su membrana plasmática para cambiar la permeabilidad a los antibióticos, es decir, que cambia su membrana fosfolipídica para que el antibiótico no pueda atravesarla. También, por ejemplo, tenemos expulsión por bombas, es decir, que la bacteria va a expresar en la membrana un montón de bombas de excreción para que
se expulse hacia el exterior los antibióticos que han ingresado, ¿sí? Y también, por ejemplo, podemos tener la inactivación metabólica. La inactivación metabólica hace referencia al desarrollo de enzimas. Es decir, la bacteria ve que estamos en presencia de un antibiótico y dice, bueno, voy a crear una enzima que degrade ese antibiótico. El ejemplo clásico de esto es lo que pasó con los beta-lactámicos. Por ejemplo, amoxicilina y ampicilina son antibióticos beta-lactámicos. La bacteria, para volverse resistente, generó una enzima que se llama beta-lactamasa. La producción de enzimas beta-lactamasas son enzimas que degradan el anillo beta-lactámico de la amoxicilina y la ampicilina. ¿Está bien? Entonces, inactivación metabólica por enzimas nuevas. Y por último tenemos el secuestro. La bacteria secuestra antibiótico e inhibe su efecto. Por A o por B, la bacteria termina generando resistencia. Bueno chicos, finalizamos hasta acá la clase de generalidades de antibióticos.